En este video vamos a trabajar con la divisibilidad. La palabra divisibilidad nos remite inmediatamente a la división, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra divisibilidad pensamos directamente en las divisiones, y algo que ver tienen. ¿Por qué? Cuando trabajamos con divisiones decíamos que era repartir, es decir, teníamos dos números y veíamos de repartir en partes iguales, según como nos indiquen los números. Ahora bien, la divisibilidad va a hablar en cambio de cuáles y cuántas son las formas de repartir un número. Es decir, nosotros vamos a analizar por medio de la divisibilidad esas formas que tienen los números de ser repartidos en partes iguales, ¿verdad? No nos olvidemos que la división y en este caso la divisibilidad habla de repartir en partes iguales. Comencemos, supongamos que tenemos el número 6. El número 6. Entonces, supongamos que en vez de el 6 ser un número, representa, no sé, digamos manzanas. El 6 son 6 manzanas. Tenemos 6 manzanas, algunas un poco deformadas, pero bueno, son manzanas al fin. Son 6 manzanas y vamos a agregar otra acá. Y lo que queremos ver es de cuántas formas podemos agruparlas, siempre que se mantengan de igual manera, es decir, las queremos poner en cajas y que estén la misma cantidad en cada una. A simple vista se nos ocurre que podemos repartirlas de a 2, es decir, agruparlas de a 2. Y esta es una forma de agruparlas. Acá hay 2, acá hay 2 y acá hay 2. Es decir, que los divisores del 6, vamos a anotar con otro color. Divisores del 6 y los vamos a anotar. Uno de los divisores del 6 va a ser el 2, porque es una de las formas que tenemos para agruparlo, para repartirlo, digo. Otra forma de agrupar estos 6 elementos, estas 6 manzanas, es en grupos de a 3, es decir, dos grupos de 3. Acá tenemos 3 y acá tenemos 3. Si tenemos la misma cantidad en los dos grupos y no quedó ninguno afuera, quiere decir que el número 3 es también un divisor del 6. Y veamos qué otro podemos encontrar. Supongamos que queremos aventurar si el 4, por ejemplo, es divisor del 6. Entonces, agrupamos las manzanas de a 4 y vemos que en este grupo, en el otro grupo, nos quedaron solo 2. O lo que es lo mismo, nos quedaron 2 manzanas sueltas, que no pudieron estar en un grupo de 4. Entonces, el número 4 no es un divisor del 6. Y vamos a ver si hay otro más. A simple vista no parecería que haya otro divisor, pero miren lo siguiente. Si nosotros hacemos un grupo grande de 6, ¿acaso no están repartidas de igual manera? Es decir, tenemos una caja con 6 manzanas. No quedó ninguna fuera, no tenemos grupos que contengan menos de 6 manzanas, es decir, que tenemos 6 manzanas en un grupo, que es lo correcto. Y esto es correcto, como digo, el 6 también es un divisor del 6, de su mismo número. Y de la misma forma podemos razonar lo siguiente. Nosotros podemos colocar a estas 6 manzanas en cajas individuales. Es decir, que tengamos 6 cajas con una manzana en cada una. Esto nos indica que el 1 también es un divisor del 6. Y estos son todos los divisores. El 6 no tiene más divisores. Los divisores del 6 son el 2, el 3, el 6 y el 1. Fíjense que tenemos el 6 y el 1. Cada número, cualquiera sea el número, va a tener como divisor al 1 y a sí mismo. Es decir, si nosotros trabajamos, por ejemplo, permítanme bajar acá. Si nosotros trabajamos con el número 382, más allá de los otros divisores que tenga, este número va a tener al 1 y al 382 como divisor. Es decir, ya tenemos dos divisores. La tarea está en buscar los otros. Vamos a borrar acá y vamos a seguir trabajando un poco. Vamos a ver qué pasa con los divisores del 24. Acá ya se nos complica un poco. Primero porque sería muy engorroso o un trabajo muy difícil el dibujar 24 manzanas o 24 cosas para repartirlas, para ver de cuántas formas podemos repartirlas. Entonces empezamos a tratar de ver qué podemos hacer. Imaginamos, suponemos, nos preguntamos,
Por ejemplo, el 1 ya sabemos que es divisor, vamos a anotar acá. Divisores del 24. Del 24 tenemos al 1 y al 24 en primer lugar. Esos no los saca nadie, todos los números lo tienen. Y después nos empezamos a preguntar. El 2, por ejemplo, ¿es divisor de 24? Nos preguntamos, ¿y cómo respondemos a esta pregunta? La única forma, queridos amigos, es dividiendo. Es decir, hacemos 24 dividido 2. Esto nos queda 1, 2 menos 2 es 0, bajamos el 4, 2, 4, 0. Fíjense que nos quedó 0 de resto. Si nos queda 0 de resto, quiere decir que el 2, o el número con el que trabajamos, es divisor. Entonces estamos en condiciones de agregar al 2 a la lista. ¿Por qué? Porque 24 dividido 2 es 12. Es decir, que podemos hacer dos grupos grandes con 12 elementos del 24. Y fíjense que ocurre de la siguiente manera. Nosotros dijimos que 24 dividido 2 es 12. ¿Y qué pasa con el 24 dividido 12? Vemos que tenemos una división con dos cifras, 24 y 12. Vemos qué número, o cuántas veces entra el 12 en el 24, y la respuesta es 2. 12 por 2 es 24 y nos queda 0 de resto. Fíjense entonces esta curiosidad. El 24 dividido 2 es 12 y 24 dividido 12 es 2. Aunque es curioso, no es una coincidencia, sino que esto es así para todos los números. Por lo que el 12 también es divisor. Fíjense, el resultado de una división que nos daba exacta es a su vez un divisor. Y se invierten los roles, por así decirlo. Lo que era divisor pasa a ser resultado y lo que era resultado pasa a ser divisor. Sigamos viendo. ¿Qué otros divisores podemos encontrar del 24? Nos preguntamos ahora si el 3 es divisor de 24. Si hacemos 24 dividido 3, el resultado es 8. 8 por 3 es 24. Entonces, el 3 también es divisor del 24. Y lo mismo ocurre con el 8. De la misma forma que analizamos antes el 2 y el 12, analizamos ahora el 3 y el 8. 24 dividido 8 es 3. Y nos queda 0 de resto. En ambas divisiones, Si tienen dudas, pueden realizar la división, pero esto es así. Entonces, el 8 también es un divisor del 24. Nos preguntamos por el 4. El 4 es divisor de 24 y lo vemos. 24 dividido 4 es igual a 6. 6 por 4, 24. Es decir, que esto también nos queda 0 de resto. Los invito a practicar la cuenta, a realizar la cuenta para comprobarlo. Entonces, el 4 también lo podemos agregar como uno de los divisores del 24. Y lo mismo con el 6. Y vamos a seguir viendo. Esto puede ser un camino que no termine nunca, porque los números son infinitos. Pero a medida que vayamos con la práctica nos vamos a ir dando cuenta que no hay muchos más. Vamos a ver si el 5 es divisor de 24. 24 dividido 5. Esto nos da 4. 4 por 5, 20. Y nos queda 4 de resto. Es decir, que no es un número... No podemos repartirlo de manera exacta. Por lo tanto, el 5 no es divisor de 24. Y ahora sí, prueben con los números que prueben, no van a encontrar otro divisor de 24 más. Estos son todos los divisores de 24, son los que están acá, y no hay más. Y así pueden trabajar con todos los números. Pero como les decía, ir probando uno por uno puede ser muy trabajoso, aunque es una de las formas en la que se trabaja. Pero hay algunos criterios de divisibilidad. Criterios de divisibilidad. Es decir, unos criterios de divisibilidad que me gustaría compartirlos con ustedes. Un número, vamos a escribir, un número es divisible por, vamos a poner así, un número es divisible por 2 si el último dígito del número con el que trabajamos
es un 0, 0 o un par. Es decir, supongamos que tenemos el 3824. Nosotros lo que hacemos es mirar el último dígito. El último dígito miramos. Es decir, el 4. El 4 es un número par. Entonces, el 3824 es divisible por 2. Y este es uno de los criterios más prácticos y más importantes. Cada vez que tengamos un número par, nosotros vamos a saber que es divisible por 2. Vamos a ver qué pasa si un número es divisible por 3. Para saber si un número es divisible por 3, tenemos que, vamos a decir, si la suma de todos sus dígitos es múltiplo de 3. Es múltiplo de 3. Es decir, por ejemplo, si tenemos el número, supongamos, 564. El número 564, sumamos todos sus dígitos, 5 más 6 más 4, y nos da igual a 15. Y el 15 es múltiplo de 3. Entonces, el 564 es divisible por 6. Y les dejo para ustedes el resto de los criterios. Descúbranlos practicando con los distintos números y con las divisiones y con la divisibilidad.